Hola, bienvenidos a este nuevo video donde veremos cómo elaborar documentos dinámicos con R Markdown, knitr y Pandoc. R Markdown es una biblioteca de R que nos permite escribir texto plano, bloques de código, ecuaciones LaTeX, imágenes, enlaces internos y externos, en tanto que knitr es otra biblioteca de R que nos va a permitir renderizar o integrar todo aquello que hayamos hecho en R Markdown. Finalmente, Pandoc, que se instala al instalar R Markdown, es un convertidor de documentos y va a convertir todo esto en una salida HTML, o sea, una página web. También puede ser la salida un documento PDF o un documento Word. En RStudio vamos a ingresar a la terminal y con el comando mkdir vamos a crear una carpeta. La vamos a llamar R Markdown. Con el comando cd accedemos a esa carpeta y luego con el comando ls verificamos los archivos. Observen que no tiene ningún archivo, es una carpeta vacía que acabamos de crear. Esa carpeta va a tener dos archivos, uno con extensión rmd y el otro con extensión css. Vamos a ver. Primero creamos el archivo, el primer archivo, que es un documento R Markdown. Observen la salida HTML, PDF o Word. Borramos esta parte de aquí que viene por defecto y lo que está aquí arriba son los metadatos de ese archivo. Como título vamos a crear una página web que sea la aproximación de la distribución binomial a la normal. Observen que la salida es un documento HTML. Los títulos internos del documento, el anterior fue el título principal. Los títulos internos se escriben con almohadillas o numeral. Tenemos hasta 6 numerales para visualizar los títulos. Vamos a ver en este caso. Guardamos. Buscamos la carpeta que acabamos de crear en la terminal. R Markdown. Vacía. Y el primer archivo lo llamaremos documento. Observen que tiene una extensión RMD, que son los archivos R Markdown. Renderizamos. Y aquí tenemos nuestro primer documento HTML. Observen los títulos. Bien, vamos a crear entonces ahora el contenido. Añadimos un poco de texto sobre los ensayos de Bernoulli con 2 dados, todos los valores posibles y la probabilidad de que salga alguno de esos valores entre el 2 y el 12. Entre 2 símbolos de dólar escribimos en lenguaje LaTeX la ecuación que modela estos ensayos, que es la distribución binomial o distribución de Bernoulli. Vemos como en la medida que vamos escribiendo en LaTeX se va desplegando la ecuación.
Ok, ya tenemos entonces el modelo de Bernoulli o binomial desplegado. Vamos a añadir un poco más de texto donde especificamos que se van a hacer simulaciones con esa ecuación para n igual 10, 30, 50 y 70 ensayos. Incorporamos un código, un bloque de código en R y definimos un vector con todos los posibles valores que pueden salir al lanzar dos dados. Sí, valores entre el 2 y el 12. Hacemos la primera simulación que llamaremos P1 con la función de binom. Copiamos el vector. El parámetro size nos permite especificar el número de ensayos. En este primer caso son 10 ensayos. Y el parámetro prop es la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que salga cada uno de esos valores de X en un solo lanzamiento. Lo mismo hacemos para n igual 30, 50 y 70. Vamos ahora a visualizar esa simulación del bloque de código anterior. Incorporamos otro bloque de código R y con la función par vamos a desplegar todas esas simulaciones en una sola imagen, en dos filas y dos columnas. Con la función plot consideramos la primera simulación P1, definimos el nombre del eje de las abscisas y de las ordenadas, así como el título principal. Este primer caso es para n igual 10. Con el parámetro PSH definimos la forma de los símbolos en el gráfico. 21 significa un círculo y BG es el parámetro para rellenar ese círculo de color azul. Hacemos lo mismo entonces para el resto de valores de n. Teniendo cuidado de especificar la simulación apropiada: P1, P2, P3 y P4. En el encabezado del bloque colocamos echo false, lo cual indica que no despliega el código sino solamente los gráficos. Y en el parámetro figura line colocamos center para centrar la figura. Colocamos un poco más de texto donde especificamos cómo la binomial se aproxima a la normal en la medida que aumenta el número de ensayos, y les hago un enlace a mi sitio web. Fíjense la forma como se escribe, entre corchetes lo que sería el enlace y entre paréntesis la dirección web. Guardamos y vamos a renderizar. Y aquí tenemos nuestra página web que hemos creado. Observen que todos los elementos están como muy juntos.
muy pegados. Entonces nosotros podemos utilizar algunas etiquetas HTML para darle un poco más de forma. Por ejemplo, la etiqueta BR, que se utiliza para el salto de línea, podemos utilizarla para separar el título del resto del contenido de la página, y a su vez de cada uno de las secciones o bloques que estén contenidos en el documento. Separamos el texto de la ecuación y esta del texto siguiente. Y al final del último texto vamos a aprovechar de incluir una etiqueta para enlaces internos dentro de la página, que es la etiqueta A. Vamos a abrirla, abrirla y cerrarla. En la apertura vamos a colocar el punto hacia el cual se va a dirigir esa referencia o ese enlace. Lo llamaremos principio, numeral principio, y el enlace o botón, si lo podemos llamar así, será volver al principio. ¿Dónde colocamos ese principio? Bueno, nos vamos a los ensayos de Bernoulli, el título, y colocamos allí el referente del enlace. Guardamos y renderizamos con knitr. Observen que ahora es mucho más estético, separado el título del resto del contenido, de la ecuación y de los bloques de código. Vemos cómo se aproxima la binomial a la normal y vemos los dos enlaces, en este caso externo y en este interno. Este digamos que es el estilo básico, pero nosotros podemos darle más estilo a nuestro documento HTML creando un archivo CSS. CSS son las siglas en inglés de hojas de estilo en cascada. Seleccionamos un nuevo archivo y ese digamos el código CSS tiene tres partes: un selector HTML, en este caso por ejemplo título, una propiedad, en este caso como ejemplo font size o el tamaño de la fuente, y el valor de esa propiedad. En este caso voy a colocarle 30 píxeles. Otra propiedad en cascada, el color. Si deseamos una página con fondo oscuro, colocamos white. Pero fíjense que no aparece especificado los elementos del CSS. Entonces, a la hora de guardar en la carpeta R Markdown, que tiene el documento R Markdown y la página web o HTML, vamos a escribir el nuevo nombre del archivo, que es style.css. R me recuerda que no es un script de R, le digo que sí. Y fíjense como ahora sí aparecen especificados los tres elementos de un archivo CSS. El segundo selector es el H3, que son los subtítulos internos. Voy a utilizar un tamaño de fuente, puede ser de 25 píxeles. Es decir, no hay razón para hacer páginas web que no podamos visualizar y que tengamos que hacer un gran esfuerzo.
El color de esos títulos los voy a especificar en amarillo porque vamos a hacer un fondo oscuro. El selector párrafo P, voy a especificar un tamaño de fuente de 17 píxeles. Sí, 17 píxeles. El color, fíjense que luego de cada valor asociado a cada propiedad hay que colocar un punto y coma. Voy a justificar el párrafo porque de esa forma se ve más estético. Y finalmente la propiedad del color. Por último, el selector body o cuerpo. Y en el cuerpo voy a especificar el color y el color de fondo con la propiedad background color. Ya está listo nuestro archivo CSS con esto. Voy a ponerle black. Guardamos y abrimos de nuevo el archivo RMD que hemos venido trabajando. Para que esos cambios tengan efecto en la salida, debo especificar las propiedades de ese documento HTML. De esta manera, especifico CSS, dos puntos y el nombre del archivo CSS que acabamos de crear. Guardamos y renderizamos con knitr. Observen lo estético que se ve el documento en fondo oscuro, además que favorece la vista. Los títulos en amarillo, y tenemos aquí los enlaces. También podemos especificar como propiedad del HTML que incluya una tabla de contenido. Le decimos talk true. Vamos a ver cómo queda. Guardamos y renderizamos. Y aquí tenemos la tabla de contenidos. Vamos a visualización y nos lleva al punto. También podemos hacer que esa tabla de contenidos esté a un lado con la propiedad TalkFloat. Y veamos cómo queda. Ok, tenemos entonces la tabla a un lado. Ok, revisemos los enlaces. Volver al principio nos lleva al principio del documento y el enlace externo a mi sitio web nos lleva a mi sitio web. Gracias por tu tiempo y hasta una próxima oportunidad.